De Pista TV, bienvenidos una vez más. Tenemos ahora unos invitados de lujo. El programa pasado estuvo muy interesante, estuvimos hablando de la Fórmula V, estuvimos hablando acerca de las posibilidades que tienen los pilotos jóvenes de voltear a ver al pasado y poder retomar esa gran categoría que es la Fórmula V o los 1800. Entonces, los Fórmula 1800. Entonces, ahora, para platicarles un poquito de historia, tenemos grandes invitados. Tenemos a Julio Vivanco, que nos acompañó la vez pasada. Hola, tenemos a Tomás López Rocha, una leyenda que ha corrido Porsche, que ha corrido Panamericana, un historial en su familia con Aurelio, tremenda, con los famosos Porsches Canadá, etcétera. Tenemos a Juan González, a Pepe González, también que está aquí con nosotros, para platicarnos también sus aventuras en la Fórmula V. También se va a agregar con nosotros en unos momentos el Chino Beltrán. No sé por qué no se ha conectado, pero no tarda en estar con nosotros. Y también aquí una sorpresa, está Alex Pombo con nosotros. Hola, Alex. Hola, gracias, un placer estar con ustedes, un gusto. Pues muy bien, como ustedes ya vieron, tenemos unos históricos tremendos aquí. Mira, podemos hablar aquí de las cosas que llegaron a hacer, pero las bases de todos los logros que tuvieron como preparadores, como pilotos, desarrollando una parte importante de nuestro automovilismo mexicano, que se iniciaron precisamente en la Fórmula V. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Tomás? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Y en un tema tan importante que es para mí la Fórmula V, en una categoría maravillosa, que tiene, además de que es una gran escuela, pues ha sido la plataforma para muchos pilotos que llegaron a Fórmula 1, lanzada con todas las ganas y todos los esfuerzos económicos y publicitarios en Europa, allá por principios de los 60. La Fórmula V fue de veras la cuna de grandes campeones. Niki Lauda fue muy destacado. Algunos otros pilotos de Fórmula 1 iniciaron en la Fórmula V. Y para mí, bueno, yo tengo un especial cariño por esa categoría, tanto que empecé a correr en coches monoplaza en la Fórmula V, y después con mi hermano Aurelio, que fue constructor de los autos de Fórmula V también. Las famosas hebritas de Canadá, ¿verdad? Esas meras. Más, me acuerdo, eran un ejército. Tengo mucha la imagen de cómo eran 6, 7, 8, 10 coches con huerta, todos los que estaban, y aparte pues muy llamativos con la decoración. Así es. Sí, por ahí se sumaron varios, Rubén Aceves, Pepe Díaz Garza, Enrique Huerta, el Capi Medina, mi hermano, obviamente, mi hermano y un servidor. Porque además, en el caso de ahorita que decía el Capi Medina, Tomás, nos hacían el favor de que cuando llegaban al autódromo pasaba el avión que piloteaba Hermilo Medina, ¿te acuerdas? Sí, pasaban, sí. Razaban el autódromo, decían, llegaron las cebras. Sí, asustaba a medio mundo ahí con los motores. Sí, pero además me acuerdo el diseño que traían ustedes era muy aerodinámico, tenía mucha penetración de aire, porque me acuerdo que había otros que eran más redonditos. Tú hablabas, lo que decías de que era la Fórmula V arrancó a principios de los 60 y eran realmente como más redondos, y luego se fueron sofisticando. Inclusive Juan se acuerda, yo traté de construir uno que era creo que, si mal no recuerdo, el de Fernando Bravo, y lo diseñó con un tipo McLaren, con pontones y todo. Me acuerdo que Juan y yo lo desarmamos ahí en el patio en casa de mi mamá, y lo armamos todo y soldamos tubos, y fíjate cómo es uno. Y me acuerdo que fui a comprar ahí por el Metro Portales
un aluminio que no tenía ningún tipo de calibre, pero yo dije, pues ahí tapa y es ligero y eso sirve. Sí, no pesa. Sí. Antes de que continuemos, perdón, Tomás, quiero saludar aquí, es que se nos unieron Celina Promocur, Celina Barba, que pues saben que es organizadora de muchas cosas ahí en Guadalajara. Entonces, como no había puesto su micrófono, pero ya hay que estar aquí para saludarla. Y también ya se unió con nosotros aquí Claudio el Chino Beltrán. Muy bien. Yo creo que tienes apagado tu micrófono. Ya lo prendí. Perfecto. Sí, pero ahí está Claudio. No los veo. ¿No nos ves? No. A ver. Estoy muy feo, por eso no quieren verlo. Me leíste la mente, Claudio. Pues uno de los Hola, grandes ¿cómo están? Buenas artífices noches. de la Fórmula V, precisamente Claudio el Chino Beltrán, de los primeritos en fabricar los Fórmula V en México. Totalmente. Así es. Claudio, con Enrique Contreras fabricaban los Encos, que eran unos Catwell. Pero eso fue después. No, los Encos eran Fórmulas V, los primeros eran unos Catwell. Eran autodinámicos. Allá cerca del Estadio Azteca me fui a medir uno y no podía salir, ¿verdad, Claudio? Así es. Y luego Es que acá el tiempo era bastante redondito. Rubén Novoa hizo los Zinc, que eran el Zaptito, que eran Así los es. Zinc C4. Y había otros, Claudio, que se llamaban Seidler. Sí, que se los trajeron los Piñeiros. Exacto. Paco y Pablo. Sí, yo me acuerdo los mucho. Primeros que trajimos fueron los Max 1, que se puso eso para en honor, por decirlo así, de Marx Coreni, que era el que estaba patrocinando el serial de la Fórmula V aquí en México, y que fueron los primeros que salieron, y que eso fueron los que hicieron Enrique Contreras, que estaba en sociedad con Billy Ormond, que yo creo que tú, Alejandro, tú lo conociste. Era un cuate que era reportero con Sánchez Noya, pero después ya se asoció y Nos está acompañando la idea aquí. y hizo todos los tratos con Corelli. Uh-huh. Y ya fue cuando se empezó a hacer el patrullaje en todas las carreras. Covelli luego fue mi ingeniero en la Fórmula 3, que me empezó ahí, estaba conmigo al principio cuando empezamos con la Fórmula 3, Gabriel, ¿no? Gabriel. Sí. No, este era el gerente general de ahí de Volkswagen México, era Corelli. Es otro. Ok. Que bueno, me imagino uno de los éxitos que tuvo la Fórmula V fue que realmente lo hacían con los distribuidores, ¿no? Que Volkswagen pidió que se tuviera con los distribuidores, inclusive ahorita que seas de lo del Cadwell, era el diseño allá por 1970, que es el que digo que yo veía, y tengo muy presente cuando en el autódromo, todavía en aquel entonces, cuando existía la espiral, que lo corría Pepe y Santiago, los tíos de Adrián. Quiero saludar a gente que nos está acompañando ahorita, entre ellos se sumó ahorita Quique Mancilla, el piloto de Fórmula Ford de Van Diemen. Veo que se está sumando. Saludos, Quique. Está Tere Cabrera. Gran piloto, Quique Mancilla. Quique, saludos. Fue el mecánico de Tomás. Sí, otro gran piloto de la Fórmula Ford, que es también Roberto García, que también corrió en Van Diemen. También está aquí saludándonos. Está Iker Casillas, Iker Cárdenas. Está Guillermo Arnal, un buen amigo también. Está Nora María Sánchez Elizondo. Ya nos irán haciendo preguntas que se las iré transmitiendo para que las haga aquí. También quería decir que está aquí con nosotros Pepe González, el jefe de la familia de una gran estirpe que está ahí también corriendo NASCAR, que es Pepe González y Max González. ¿Qué tal? Gracias, Juan Pepe, aquí en el programa. Mucho gusto por la invitación y estoy viendo a Tomás, a Julio, a Celina, a Alex Pombo, pues a todos los conocidos. Mira, hoy nos invadió Guadalajara. Claudio Beltrán, no sé si me recuerde él a mí, pero yo tengo una anécdota de cuando estuve
fui a la Volkswagen de aeropuerto, ahí lo conocí. No sé si te recuerdes, ahí estuviste, ahí tenías el taller, si no me equivoco, ahí fabricaban los Fórmula V, ¿no? Sí, así era. Claudio, y me acerqué contigo, pues estábamos bien jóvenes, me acerqué contigo y te pedí que si me dejabas sacar las medidas, porque pues en aquel entonces no había celulares para tomar fotos y tomé con una cinta métrica medidas del Fórmula V, justamente que decía Pombo, el Max 1, y tomé todas las medidas, largo, ancho, en fin, y me vine aquí a Guadalajara, lo hice con todas las medidas, me quedó perfectamente bien el chasis, que posteriormente te pedí que me mandaras la carrocería. Me la mandaste en una caja de madera muy bonita, muy bien resguardada la carrocería. Y con la sorpresa mía que cuando lo armé me quedó a la perfección, no le fallé nada a las medidas. Y ese fue el primer Fórmula. ¿Le pagaste? Considero que aquí en Guadalajara lo hubo, no sé si te acuerdes, Tomás. Sí, cómo no. Ese Fórmula, posteriormente lo llevé a correr a México. Se han de recordar que era el motor 1200. Así es. El de la categoría. Y yo lo armé con un motor 1100. Entonces llevaba alguna desventaja y cuando fui a México a correr a la Magdalena, obviamente digo, no andaba rápido, pero la satisfacción mía fue que terminamos esa carrera y para mí pues también muy, muy satisfactorio. Pero sí, claro, Claudio, ahí cuando estuve contigo en el taller, me hiciste el favor, pues, me dejaste tomar esas medidas y por esa razón yo tuve ese carro que considero que fue el primero aquí en Guadalajara, pero fue copia del tuyo. Tú los fabricabas, no sé si te recuerdes ese detalle, pero desde entonces no nos veíamos, caray. Sí, no, ya hace como 60 años, güey. Como 2 semanas. Sí. Pues fue por Hay que ver lo positivo, Pepe, hay que ver lo positivo, hace como 2 semanas. 50. ¿Qué tal? No, pero fíjate que eso es lo bonito de la categoría de lo que es la Fórmula V, que obviamente relativamente puedes decir que encontrabas las refacciones hasta en la farmacia, o sea, relativamente, ¿no? Y lo que hemos hablado, porque había otros coches y uno se pone a ver la historia. Ya está la Fórmula 3, la Fórmula Ford, la Fórmula 2, pero la Fórmula V es una categoría que ha existido y ha permanecido por los años y los años y seguirá permaneciendo. Y lo que tú decías al principio, Tomás, es una categoría muy bonita porque la verdad te pones a ver y tienes que manejar el auto porque no tiene suspensión, no tiene frenos, no tiene llantotas, no tiene... Entonces, lo único que tienes es el volante y llevarlo y el acelerador, corregirlo suavecito y llevar, y eso te da mucha sensibilidad. Y lo que tú decías, por eso de Niki Lauda y muchos han salido de esa categoría, porque te da esa sensibilidad al volante que en otras categorías no tienes porque la suspensión o la llanta o la potencia te lo compensa y aquí no, aquí tú te dejas ir en la frenada y o lo sacas con manos o adiós. Así es lo bonito del Fórmula V, que tienes que controlarlo todo a base de pericia. Y pues, más nos lo puede decir, campeón ya en esta categoría, no sé cuántas veces fuiste campeón. Nomás una, Pepe. En el 8. Verás, aquí encontré yo en el 71, ¿no? No, hombre, yo soy de más para acá. 86. Perdón, en el 86. Fíjate que encontré un suplemento de velocidad de los que escribía Hugo de Pierre. Y encontré un punto muy interesante en cuando tú te hiciste campeón en el 86. Así es. Te hicieron una entrevista, está muy larga como para leerla, pero muy interesante. A ver si luego te la hago llegar para que la veas y te recuerdes. Órale, me daría mucho gusto.
¿Perdón? Muchas gracias, Pepe. Sí, sí. sí. Te manda saludos, Aurelio, Tomás. Gracias. Que se conectó aquí también. Se puso a trabajar. Sí, una de las ideas de haber convocado a este programa fue el que es una nueva oportunidad el generar el interés de los jóvenes a esta categoría, un volver al futuro, diríamos así. Aparte de las manos que te puede dar, como pueden ser los karts, los simuladores y todo esto, es una buena opción, es económica comparado a otros seriales, a otros lugares donde se puede conducir. Pero aparte, lo que me llama mucho la atención, las fotos que yo veo, los momentos en los que yo estuve alguna vez acompañando a Alex, viéndote a ti, Tomás, a Julio, que me tocó ser testigo de esas, las grandes parrillas que se generaban. Entonces, esa competitividad, ese mano a mano en las carreras, es un atractivo muy fuerte también para el público. Así es. Sí, es que es tan completa la categoría para piloto que te enseña trayectorias, poner el coche a punto con las alineaciones, no le puedes mover nada más, como decía. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa seguir promoviendo la Fórmula V. Sí. Algo muy, muy interesante que me llama mucho la atención es lo que el interés que se genera en Guadalajara. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Celina? Para ver si lo pasamos. Mira, la verdad, en Guadalajara la Fórmula se está levantando mucho, sobre todo por el gran entusiasmo y esfuerzo que le han puesto Enrique Dueñas y Armando Guerra, que han estado dando la tarea de invitar gente, recuperar la categoría que es económica comparado con otras categorías. Y la verdad, pues sí, tenemos ya bastante aquí en Guadalajara gracias al esfuerzo de ellos dos y de otras personas que se han dado a esa tarea. Ahora, tú que has estado en situaciones de organización, de federación, de comisión de pista y todo esto, ¿qué son los problemas que tú ves que más se tiene ahí para convocar más jóvenes y todo esto? La verdad, pienso que en sí la categoría, el armar un fórmula es económico. Lamentablemente, pues sí, como promotores o algo deberíamos de involucrarnos un poco más con el piloto en cubrir sus necesidades, no encarecer una categoría. Como principiantes, pues yo creo que la federación debería de darnos un poco más de apoyo, tanto a los promotores para levantar ¿cómo se dice? Las categorías, y que las licencias, no sé, como son novatos, son nuevos, pues fueran un poco más económicas. ¿Por qué? Porque a veces no hay la posibilidad de que las personas puedan pagar licencia tan cara. Entonces, yo siempre he pedido que la educación nos apoye con las licencias un poco más económicas y sobre todo, pues, un apoyo, ¿no? Para hacer unos buenos campeonatos. Perfecto. Platícales un poquito, Julio, de las iniciativas que hemos estado queriendo tener acerca de dejar la competitividad en las pistas y unirnos ahorita que necesitamos por la situación del antes del COVID y después del COVID. ¿Qué tenemos que hacer? Así es, Juan Manuel. Fue parte del comentario que hiciéramos la semana pasada. Antes de Cristo y después de Cristo es hoy. En el automovilismo deportivo es antes del COVID y después del COVID. Y como lo decía bien Tomás, es una categoría que te da mucho manejo. Alejandro lo reitera, él corrió la Fórmula V, me tocó creo en una o dos oportunidades participar con el coche. Yo no tenía un Fórmula V, pero cuando Marte Prieto, si mal no lo recuerdan, lo patrocinaba Marlboro, él no podía ir a correr, entonces el que se subía en ese coche era su servidor.
Me tocó competir, yo ya bastante más adulto que Tomás, bastante más adulto que Adrián y que todos ellos. Yo tengo, a Tomás le llevo 20 y tantos años, 30 años, ¿sí? Pero era algo que era divertido, aguerrido, porque bien lo dijo, que no, Alex, no tienes los apoyos, y yo lo comenté, mecánicos ni tecnológicos, y lo comenté en el programa pasado. Esos coches se manejaban con los glúteos, ¿sí? Ahí es donde tú sentías cuando el coche se estaba haciendo un lado o lo estabas perdiendo o había que impulsarlo de alguna manera. Yo creo que ahorita en México debe haber muchísimos Fórmula B, aunque se han venido dividiendo en el Fórmula B original, que es el histórico, que en Guadalajara está teniendo mucho auge. Luego el Fórmula B, que considero que debe haber muchos abandonados, de los que hizo el Chino, lo platicamos la vez pasada, de los que hizo Rubén Novoa, los hermanos Piñeiro, el mismo Pepe, y muchos otros más. Y muchos de esos coches están abandonados, ¿sí? Y luego el 1800, que fue una especie de una modificación al Fórmula. Pero lo que se debe hacer es homologar una bonita categoría con pontones, sin pontones. Es la diferencia, aspirados por agua, aspirados por aire. Y esto sería el espectáculo más grande que pudiéramos tener en el automovilismo deportivo. En Brands Hatch había parrillas de 180 autos. No, y por ejemplo, la SCCA, como tiene ahorita en los... Por eso había que hacer hits eliminatorios para poder correr. El Chino conoce mucho de esta historia. Sí, Claudio, a mí he platicado recientemente con él y mucho me ha informado. Y también está otro gran amigo que es el contemporáneo Memo Esponda, que fue también campeón nacional. Y bueno, ¿qué podemos decir de Gonzalo Mora? Que en Estados Unidos, cuando fueron a correr, pues le entregaron un reconocimiento del el mejor piloto extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí tuvimos un campeón también de IMSA, no nada más, vayamos a Niki Lauda, aquí lo tenemos, ¿verdad? No. ¿Y en dónde se hizo? Atrás de Alex, está atrás de Alex. ¿Y dónde se hizo? ¿Sí? Tomás, con Fermín Vélez. Claro. ¿Sí? Entonces, Claudio, digo, ¿de dónde salió Tomás López Rocha? Es más, ahorita que dices, Julio, me acuerdo cómo tengo la imagen cuando vas adentro del auto y nada más ves cómo van las llantas y se van doblando. Es más, aquí me acordé que tengo esta foto del que les decía. Simplemente, como dices, ve cómo se van torciendo las llantas, la suspensión, el camber, todo. Y como te decías, te da ese manejo. Y fíjate que ahorita que mencionabas, obviamente la aspiración de todos los chicos que vienen del kartismo es soñar en Europa, Fórmula 1, Indy, pero como dice, hay ese espacio. Inclusive Juan me estuvo ayudando cuando vinieron a México para la Race of Champions, la carrera de campeones. Hablamos con Tom Christensen, con Helio Castro Neves, con todos ellos, de ese paso tan grande que a veces es del kartismo a los autos Fórmula con casco en fibra de carbono o lo que tú dices. O sea, tú reparas fibra de carbono y es carísimo y además dónde lo haces. En cambio, la ventaja que tú tienes con un Fórmula B es que realmente es mucho más accesible y hay jóvenes que tienen mucho talento y que lo pueden seguir desarrollando. Claro, así es. Ese vehículo te da manejo. El Chino Beltrán no me dejará mentir y lo acabas de decir. Nosotros, por ejemplo, para cuando íbamos a arrancar, mi época, los famosos mecánicas nacionales, pues cerrábamos las llantas, ¿ya? Les dábamos la inclinación a la alineación para que cuando subíamos arriba de los 140 se enderezara, entonces ya fueran más avanzada más el vehículo. Era como el DAS de Mercedes, ¿no? ¿No? ¿Sí? Es como el DAS que trae Mercedes ahorita. Ándale. Cuidado porque no te vayan a protestar, ¿eh? Claudio, te quería preguntar estas épocas tan bonitas, un amante, y te lo digo con mucho respeto, Celina, creo que en alguna o 2 o 3 ocasiones quizás los hayamos cruzado, pero hoy que tengo la oportunidad de verte frente a frente y poder dialogar contigo, hay un gran personaje que incluso el automovilismo en los medios, en el mural y como representante de la Federación Hugo Desvier.
Y ese trabajo que hoy estás haciendo es digno de admirarse. Y mira, no es tanto, yo creo, el costo de las licencias. Lo más importante es que los vehículos estén homologados y que tengan todos sus dispositivos de seguridad al día. Quiere decir que no estén caducos, ni los NOMEX, ni los cinturones de seguridad, nada. Eso es lo que nosotros tenemos. Chino y tu servidor, en 1993 creamos el primer comité de seguridad con Enrique Contreras, con Memo Echeverría, con muchas personas en el automovilismo deportivo. Y lo primero a lo que nos fuimos fue a la seguridad. Eso es fundamental. Hacer una bitácora por un coche. Que ese coche tenga su bitácora y que sepamos si tuvo un accidente, si ese accidente, cómo se registró, si hubo que cambiarle el puente, si hubo que cambiar, no sé, lo que haya sido. Eso es lo que debemos de preocuparnos. Lo costo de la licencia, sí, nos puede ayudar, pero lo más importante es homologar a todos y hacerles entender a todos estos dueños que tienen muchos coches que hay que bajar costos para que haya muchos. Y si quieren ganar dinero, pues que ganen muchos pesos en lugar de ganar una vez 100 pesos. Y de esa manera va a haber una gran cantidad de personas, de jovencitos, que van a llegar al automovilismo deportivo, a la Fórmula. Oye, Julio, y no tan jovencitos, igual yo si hay, me subo a uno. Claro. Yo también. Mira, en Estados Unidos volvió a resurgir la Fórmula V en los eventos vintage. Entonces ellos dividen los Fórmula V antiguos con la suspensión normal y los nuevos que tienen el zero roll, ¿no? Entonces han hecho parrillas de 40, 50 coches y ves que se baja un jovencito y un ancianito, ¿no? O sea, es para todas las edades, para aquel que quiera seguir activo, divirtiéndose cada fin de semana, también se vale, no solamente los jóvenes. Ahí tenemos el ejemplo de Gilberto Moncada, allá en Guadalajara. Sí, es un tipazo. Sí. O sea, volvemos a lo mismo, tiene 77 años. Bueno, aquí en México también Lalo Moreno. Y cuando se quita 50. No, te comentaba de Lalo Moreno, que él también anda corriendo aquí y también es de 70 y tantos años. Exactamente. Por eso te digo, son realmente algo que no debemos de desperdiciar, ¿sí? Algo que hay que impulsar. Oye, mi esposa me va a decir, primero baja de peso y luego te preocupas a ver si te subes al coche o no. Primero que entres, como decía Chino. No, ya voy a hablar con Claudio para que me lo prepare. No. Sí. Bueno, vea, Tomás, desde que empezó con las Panamericanas. Sí, exacto. Sí. Claudio, yo te quería preguntar, ¿qué vino a hacer por acá Ed Zink, el ingeniero Ed Zink? ¿El qué, perdón? ¿Qué vino a hacer por acá el ingeniero Ed Zink? ¿Ingeniero Erce? Ed Zink. Ed Zink. Vino a hacer la presentación con Rubén Novoa de sus coches cuando le dio la concesión de él estar haciéndolos aquí en México. Sí. Entonces, era por eso que estaba aquí, que estaba, no me acuerdo bien de la foto, pero creo que yo también ahí andaba porque se hizo una presentación. Ahí con el que sí estaba, creo que también era hasta Wolfgang Lampe, que era el que llevaba la dirección del club de Fórmula V, y era el gerente también de Tlalpan Motors. ¿En qué año fue eso? Fue por los 70, hermano. 70, 71. 6-9, por ahí, 7-0. Sí, bueno, cuando se empezaron a hacer los Fórmula V fue en 68, que fueron los Max 1. Y el primer año no lo patrocinó Volkswagen, sino hasta el segundo año, que fue cuando ya metieron todos los carros en las agencias como obligación para que vendieran. Y entonces casi todas las agencias de la República tenían 1 o 2 carros para estarlos patrocinando, y precisamente pues Memo Sponda era patrocinado por Lampe, bueno, por Tlalpan Motors, y era fue el que quedó el primer año que corrió, quedó campeón. Bueno, corrió el otro, pero corrió muy poco el primer año con un Max 1, porque eran los únicos que había. Exacto. Y ya después llegaron los Zincs
y después ya allá con Enrique Contreras hicimos el Viking y luego trajimos el Caldwell. El Caldwell. Sí. A ti te tocó correr en el 74, ¿verdad? Por ahí de esos años. Sí. Con Michel Jourdain. Sí, con Bernardo. Pío. Con los hermanos Piñeiro. Ajá. Memo Rojas. Memo Rojas nada más corrió una carrera. Pero sí, de aquellos muchos pilotos que después agarraron mucha fama. Bueno, ya eran famosos, ¿no? Porque también el Huevo Bolaños corría. También. Poncho Laviada, que precisamente lo patrocinaba Automotriz Aeropuerto. Ajá. Y fíjate que ahorita que decías eso, Claudio, yo me iba a las agencias y me sentaba a ver los coches horas y horas y los veía. Ahorita que decías el de Tlalpan Motors, lo tengo aquí, me acordé clarito. ¿Sabes también con quién fue mi primer contacto en los Fórmula V? En paz descanse, Héctor Sánchez. Sí. Llevó las cosas con Adrián y todo, y él siempre se portó súper bien. Y así. Oye, Julio. Rosaldo. Dime, Pepe. Ahorita mencionaste yo creo que nadie se ha de acordar el accidente que tuvo y creo que hasta la fecha es el único. ¿Qué pasó, hijo? De Fórmula V que ha perdido la vida corriendo en un Fórmula V. Poncho Laviada en Los Puertos, en Puebla. Sí. Lo corrió al mediodía porque los Fórmula V eran las 3 horas de los fuertes. Y en la noche la carrera se suspendió porque el señor Michel Jourdain chocó con un poste y dejó todo Puebla sin luz. ¿Fue Michel o Freddy? Muy lamentable, pero igual, qué bueno que no ha vuelto a haber un accidente de esa magnitud, todavía. Hasta la fecha no ha habido ningún problema. Es lo que hablaba yo con Celina, ¿no? Que hay que preocuparnos muchísimo por la seguridad. El aspecto de la seguridad cuando se forma este comité, que en un principio fuimos muy criticados porque muchos traían sus cascos muy bonitos y les poníamos una calcomanía que se decía, no sé que se quite el casco sin la presencia del médico, pues es derivado a que pierde la vida mi yerno, Marco Magaña, en Monterrey con el Fórmula 2, ¿no? Claro. Entonces ahí empezamos a trabajar en la federación muchísimo en el aspecto de la seguridad. Y Chino, pues, ¿qué puede decirme cuando había un poste y poníamos una pata? Esa era la protección. Sí, o una llanta. Dime, fíjate, antes, cuando yo empecé a correr, en mi época, yo corrí en 1963 en mi primera carrera, en un circuito aquí en Guadalajara, que estaba delante del aeropuerto internacional de aquí de Guadalajara. Ahorita no el nombre, pero corrí en un Ford 34, modelo 34. Ajá. Y mira, tengo una fotografía en la que voy tomando la curva y el carro se derrapa y pega en el batiente. Y justamente me tomaron la fotografía, yo al lado opuesto, en el lado del copiloto, yo aparecí en la fotografía. Ya fui a dar porque no te llevaba cinturón de seguridad. Así es. Y así no permitían correr, lo que tú estás diciendo, la seguridad es básica, el casco, el Nomex, el cinturón. Antes, cuando yo empecé, nos dejaban correr sin cinturón de seguridad. Imagínate. Bueno, mi papá corría. Y cuando, Tomás, tu papá ya cuando corría ya en 1950, pues ya existían muchas medidas de seguridad, pero déjame decirte, mi papá corrió su primera carrera en 1917. Eran carros que los rines eran de madera, bastante altos, no había nada de seguridad. Llegaba a ver que los pilotos, por ahí, rápidamente, un copiloto de mi papá sale volando en un bache, sale volando y cae de sentaderas fuera, porque no iba asegurado. Entonces así se corría antes. Bueno, ahora ya no te dejan hacer todo esto, pero ha evolucionado mucho la seguridad, pero es muy importante lo que dice Julio, hay que seguir las medidas de seguridad, es muy importante. Claro. Sí, sobre todo yo creo que todos lo han dicho todos hemos tenido diferentes experiencias difíciles, que es parte del automovilismo,
Así es. Y uno no piensa, la verdad es que el automovilismo es glamoroso, colorido, obviamente muy emocionante, mucha adrenalina, pero pues la verdad, Julio, tiene razón, o sea, cuando llegue ese momento difícil es cuando hay que estar preparado, y eso es lo que también ha cambiado ahora el automovilismo a nivel mundial, en la Fórmula 1, en prototipos, en turismos, de que el piloto sabe que tanto la pista como el auto son muy, muy seguros, y de ahí viene realmente esa confianza. Es como el Halo, yo creo que les pasó a ustedes, todos lo veíamos espantoso hace 2 años, y ahorita lo vemos y ya no se ve tan feo, ya nos acostumbramos, y así ha pasado en las categorías. Me acuerdo cuando la Fórmula 1 en los 70 traía las tomas muy elevadas y bajaron el motor y decían, se ve horrible, qué coche tan feo, y ahora los vemos y qué bonitos autos clásicos, o igual como dices, el Fórmula V con las llantas de gas, y la verdad es que es una fascinación enorme ver todos esos autos. Fíjate que ahorita rápidamente me acuerdo una vez Roberto Arsten, yo le decía, no, es que esos autos no me gustan, son muy feos. Me dice, algún día vas a llegar cuando tengas edad y los vas a valorar y los vas a apreciar, y ese es el momento cuando yo creo que ya llegué a esa edad, porque veo todo eso en los 60, en los 50, todo eso, y digo, wow, qué bonitos autos. Fíjate, Alex, que es algo que le iba a preguntar a Tomás. Tú que ya corriste coches exóticos muy bonitos, o sea, ese Porsche 962 del equipo Kremer, todo esto, ¿cómo esa comparativa? ¿Aún sigues añorando tus principios cuando corrías en Fórmula V? Fíjate que sí. Fíjate, Juan Manuel, yo me acuerdo cuando corríamos acá en México, que remolcábamos nuestros autos, dormíamos como 10 en un mismo cuarto porque íbamos toda la palomilla a las carreras. Era muy divertido. Y conforme vas avanzando en la profesionalización, se le va quitando esa diversión que era la chorcha, el relajo, los amigos. Y te tienes que volver diferente porque tienes que asumir el puesto de piloto con mucha más seriedad, y si firmas un contrato y te obligan a estar a tales horas, a hacer tales pruebas, ahí ya cambia la cosa. La diversión se traslada al coche, pero no al ambiente relajiento de antes, ¿no? Pero yo me acuerdo cada etapa con mucho cariño, y el relajo que hacíamos los que íbamos a correr a Monterrey, a México, a Puebla, era padrísimo, era padrísimo. Eso se acaba ya cuando te subes a un equipo profesional. Sí, fíjate que es algo que incluso la gente que estamos alrededor de ustedes, de alguna manera, como gente como los mecánicos, como nosotros de medios, etcétera, siempre, así sea la carrera de go-karts, de Fórmula V, de lo que sea, siempre es una aventura muy, muy padre que recordar, ¿no? Todos tenemos algo muy padre que recordar de todo eso. Sí, fíjate que ahorita lo que decía Tomás, yo creo que, y eso es lo que tiene ahorita, sigue teniendo y seguirá teniendo la Fórmula V, que como dices, tú te subes, pones tu remolque, pones tus herramientas, te llevas a tus cuates y vénganse, vámonos, voy a correr, bajas tu auto, lo limpias todo, corres, y con los cuates, órale, vámonos, y eso es lo bonito. Mira, yo tengo ahorita muy presente una imagen que yo creo que ustedes lo vieron en Indianápolis y todo eso, que en el museo tienen como una representación de cómo era la gente y cómo era en Indianápolis, de que tú podías armar tu coche en tu casa y llegar a las 500 millas de Indianápolis y ganaba, y porque traías algo innovador o algo que nadie tenía, y lo habías desarrollado en el patio de tu casa. Y para mí eso es algo que todavía creo que tiene la Fórmula V o la 1800, que lo puedes hacer desde tu casa, y como dices, pues obviamente hay diferentes niveles, y siempre quieres tenerlo lo más profesional, pero como dices, lo armamos en el patio y llegamos a la pista, nos subimos, nos la pasamos muy padre y vámonos. Y el clásico, como dicen, las refacciones las encontrabas hasta en la farmacia. Exacto. No, oye, y cuando tenías que reparar el coche y no dormías y tenías que ir al autódromo sin dormir, híjole, oye, era una aventura. Y no hay que decir de las sábanas del hotel que nos usábamos para limpiar todos los motores que se volaban y todo, y luego todas las sábanas ahí ya sucias. Pero bueno, eso nadie lo sabe.
Fíjense qué importante para mí es este documento visual que estamos generando ahorita, porque hay muchas cosas que yo en su tiempo, cuando ustedes corrían, yo guardaba con mucho cariño mis automundos, pero resulta que después se casa uno, que empiezas a acabarse el espacio, dices, se perdió todo eso, que teníamos nuestro automundo, nuestro velopóster, y se va perdiendo todo eso. Entonces, digo, para mí también fue muy interesante convocar a esto para que la gente platique, porque el saber, por ejemplo, a ti, Alex, ¿con quién te tocó competir en esa época? Pues bueno, uno de ellos obviamente Adrián Fernández, que empezaba, Adrián, que estábamos en el Fórmula B, estaba también, bueno, obviamente Tomás y todo, me acuerdo las cebras, que a mí me impresionaba su equipo, te digo, yo llegaba y lo veía y soñaba, y decía, wow, es que padre, precisamente Enrique Güell me ayudó mucho, me daba tips. Yo veía a Claudio así como, wow, es que es el súper preparador, los motores que trae Claudio, y para mí era así como que sensacional, porque te digo, yo llegué a ver, todavía me tuve la fortuna de correr en la Espiral, que se acuerdan obviamente todos ustedes, que ese era de traer las cosas bien puestas y la peraltada, y como decía, tú llegabas durísimo al final de la recta, porque al final son coches que caminan duro, y llegabas, lo acomodabas, hacías el cambio y empezabas a ver las llantas cómo chillaban, lo acomodabas y obviamente es una curva que llegabas muy rápido y tenías que ir frenando a la mitad de la curva. Y ese cambio de dirección al final, y ahí te digo, yo tengo muy presente, fue uno de mis primeros golpes que vi, que fue no me acuerdo si de Santiago, fueron los tíos de Adrián, que terminó con 3 rieles y subió, y acuérdate que ahí en el autódromo había medio metro a la banqueta. Y te digo, fue lo primero, y a mí eso me encantó, y de ahí pues, fue que empezó esta afición tan grande, ¿no? Sí. Claudio, ¿a ti con quién te tocó competir? Pues, con los Piñeiro, con Pablo y Paco, muy buenos amigos. También con con Esponda, con, bueno, Roberto Arsten, que también al inicio anduvo dándole sus vueltas, anduvo ahí con nosotros. Con Michelle, no, Michelle se subió después, pero sí con Pío y sí con Bernardo. Y no, también con Michelle. Ajá. Y, híjole, pues estamos hablando ya de 50 años, man. Gonzalo Mora también, ¿no? Sí, con Gonzalo Mora. Claro. ¿Y con quién eran tus agarrones más fuertes? Pues con Bernardo y también Pepe Abrego, que también andaba corriendo. ¿Quién otro? Pues lo que pasa es de que como eran tantos en aquel tiempo. Fernando Iriarte, tú, Claudio. Pero sí ya fue después, yo ya no estaba corriendo. Fue después. Con Marco Tolano también. Marco, exacto. ¿Y quién más? Pues no me acuerdo ahorita bien de todos los nombres, porque sí fueron muchos. Y ahorita que por desgracia no siguieron corriendo, pero días, sí muchos Claudio, sacaron, ¿no? también te tocaron los días. Aquellos que los patrocinaba Jabón La California, igual que a ti, Tomás. ¿Quién? Carlos Díaz. Héctor Díaz, y no me acuerdo el nombre. Bueno, no, Héctor Díaz Héctor fue Díaz. del tipo de Adrián y de Tomás. Sí, pero claro. empezó Sí, también muy joven. Ahorita que lo hice también era Héctor y Tomás Díaz, claro. Tomás es el otro nombre, exacto. También Javier Ponce, Eran 3 también hermanos. que fue de la época de Adrián. Jesús, Héctor Héctor Sánchez y también. Tomás. Luego Pepe, también, perdón Juan, me tocó con un chico que también le daba muy bien, creo que se llamaba Mario Castillo, Ah, sí, claro. que le daba bien y como que tenía mucho futuro y de repente, pum, se desapareció. Fíjate que Muy buen piloto, muy buen piloto. corría con nosotros porque obviamente la afición en Guadalajara siempre ha sido espectacular. Fernando Plata. Fernando, claro. Pero El Fernando. mismo Toño Garibay también. Toño. Claro. Toño Garibay y uno de los Rachet, no me acuerdo. Bueno, el abuelo creo que era. Bueno, yo me acuerdo Héctor, que es Emilio, ¿no? Rachet. Emilio Rachet. Yair y Emilio, ¿no? Rachet. Sí, no me acuerdo exactamente qué es el. Mira, bueno, todos los Rachet corren. Y le dan muy bien. Entonces ese Santiago Fernández que Hasta dice Samira. que es pariente de Adrián.
¿Perdón? El Santiago Fernández que mencionan es tío de... El tío de Adrián. Eran los dueños del Sardinero. No de Bobby Fernández. No, de Sardinero era Chucho. Exacto, Chucho Fernández. Chucho Fernández, Perdón, tienes toda la razón. Sí. Santiago le daba. Fernández eran dueños de unas camiserías, no me acuerdo. Pero ¿y a ti, Pepe, con quién te tocó? Perdón, Ale. Pepe, ¿con quién te tocó competir? ¿Sí me escuchas, Pepe? Perdón. No, mira, para empezar, de nombre soy muy malo para recordar, pero bueno, tengo buenos anécdotas y recuerdos en las pistas. Ahorita que estaban mencionando la pista de 5 kilómetros de México, la final de la recta, la curva, la pera. Bueno, comentabas, Pombo, Alex, que esa curva era dificilísima porque entrabas a todo lo que ibas por la recta, te ibas cerrando la curva y de repente era una curva más cerrada y allí todo el mundo llegaba a salirse. Era una de accidentes. En una ocasión que corrí unas 24 horas en el 81, lloviendo, en esa curva, hombre, me daba gusto yo hacer rebases porque todo el mundo derrapaba, yo no sé en qué consistiría, pero yo entraba durísimo y ahí me los pasaba y veía carros a un lado, chocados y todo eso. Esa curva era muy, muy difícil y en general, no digamos la horquilla y la peraltada, pero esa pista fabulosa, la recuerdo, era un gusto correr a esa pista, Esa facilidad, Pepe, fue lo que te dio un Ford 34 con un eje rígido, ¿sí? Que no había asistencias tecnológicas y que, vuelvo a repetir, se manejaban con los glúteos. Fíjate que el otro día le comentaba esto a mi hija porque hablábamos de los coches y yo le explicaba y le explico y le digo, es que tú, por ejemplo, antes tenías lo que era el freno de tambor y se mojaba el freno de tambor en la calle, olvídate de la pista, porque la pista sabes lo que vas haciendo. Pero tú llegabas en la calle, pasabas por un charco y de repente pisabas el freno y se iba y tenías que empezar a bombear para poder frenar el coche en la calle y decías, nada más veías a todos de cerca así, y alcanzabas a frenar porque se mojaban los frenos. Sí, eran los de tambor famosos que se mojaban y no agarraban nada los frenos. Igual era en el Ford 34, Julio, traía un motor más moderno, 1947, con doble carburador. Un flathead. Las cabezas Hauser, no, de tapas. Eran de tapas. Sí, cabezas planas. Era fabuloso correr ese carro, Pero fue muy famoso en Indianápolis. Los inicios tecnológicos en México, el chino, no me dejará mentir, en esos famosos tambores los empezábamos a agujerar, ¿verdad, Chino? Para que se saliera el agua y se enfriaran las balatas, ¿te acuerdas? Sí. Y las balatas las cortábamos, les hacíamos con cegueta. Para enfriarlos, ¿no? Sí. Muy buenos recuerdos de todas esas categorías. Aquí lo importante que está haciendo Juan Manuel, y bueno, pues que me hizo favor de invitarme con Alejandro y ustedes, pues es impulsar a toda esta juventud que tenemos ahorita, ávida de emociones, bien decías, del automovilismo. Yo siempre he dicho que es la única droga que nadie te alivia. Te pueden aliviar de cualquiera, del alcoholismo, de cualquier drogadicción, pero el automovilismo no. ¿Sí? Y entonces hay que encauzar a toda esa juventud a que llegue a estos vehículos que les van a dar en forma económica un gran manejo para que en un futuro puedan conseguir excelentes patrocinios y salgan a hacer derroche en el extranjero. Porque en México existen muy buenas manos y lo estamos viendo y lo hemos visto. Aquí tenemos un campeón internacional, ahorita el checo, Adrián Fernández, Michel Jourdain, o sea, Mario Domínguez, se me fue el nombre, Poncho Toledano, digo, o sea, olvídate, en paz descansen muchos de ellos, pero que con las puras manos
y con muy pocos elementos mecánicos y mucha falta de tecnología, suplieron con su conocimiento de estos vehículos. Sí. Celina, ¿tú cómo has disfrutado todo esto desde fuera? La verdad, ¿Desde cuánto tiempo has estado aquí en esto de las carreras? En las carreras ya llevo un poco más de 15 años. La verdad, pues es una pasión que tengo por el automovilismo. Entré como mamá de un piloto, después tuve la oportunidad de organizar carreras y la verdad, lo disfruto tanto. Bueno, sí me ha querido dar infartos por los sustos que me dan los pilotos. Yo nunca había visto un Fórmula volar, literal, en el Autódromo Hermanos Gallo. Yo nada más cuando lo vi que se enllantaron y despegó el Fórmula, dije, madre mía, sí vuelan. Cayó, gracias a Dios, por la seguridad que tuvimos, que le iban todos con cinturón, todo, no le pasó nada al piloto, pero es una emoción y te voy a decir algo, es algo que nosotros siempre hemos tratado de hacerlo familiar, donde todos participen, incluso les digo, inviten a las esposas, ay no, ¿cómo no? Sí, ustedes invítenlas, no sé, que le chequen las llantas, que le amarren los cinturones o algo. Esa ha sido la intención de Promocurre, siempre hacer un ambiente familiar y sobre todo ponerte en el lugar del piloto, porque como promotor, a lo mejor me sirvió ser mamá de un piloto y el hecho de decir no hay que lucrar ni sacar al piloto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los promotores tenemos la culpa de cansar a los pilotos. Entonces, yo tuve una experiencia muy bonita, la fortuna de trabajar en Aguascalientes, en Zacatecas con Tavo Girón, y no sé, ¿sabes? La unión de los pilotos me encanta que ahí, aparte, o sea, sí hay una competencia, pero hay una edad donde todos se ayudan, donde espérate, no arranques el hilo porque pues, le falta poner una tuerca o algo. Y era una unión. Y voy a decir algo, el hecho de ver como promotor que los pilotos se bajan contentos del evento es una gran satisfacción. Dices, lo logré porque se bajaron felices. Accidentes, bueno, sí los tenemos, obviamente no somos perfectos y cometemos muchos errores, como promotores estás a cargo de los oficiales, estás a cargo del operativo, de todo, pero te voy a decir algo, yo lo he disfrutado, aunque me dicen es raro que a una mujer le encante el automóvil y no se organiza carrera, pero pues es mi pasión y creo que no es gripa para que se mete de un día para otro, ¿verdad? Y claro, sí he tenido la fortuna de pues, conocer a mucha gente, por ejemplo a Tomás, lo conozco desde hace tiempo, a don Pepe también, a varios pilotos, y ¿qué te voy a decir? Algo donde yo me desespero porque a veces como promotor no puedes, ¿cómo se dice? Apoyar lo suficiente al piloto. Entonces, creo que Guadalajara debemos de unirnos un poco más, hacer crecer el automovilismo. Es una plaza donde tenemos muchos pilotos, hay muchos jóvenes entusiastas y pues yo creo que vamos por buen camino. Sí, ahora sí que en general Jalisco es de los estados mejor organizados, ¿no? Yo veo las caravanas de gitanos que digo de Harry Dueñas, de Armando Guerra, pues me encanta ver los cochecitos muy bien cuidados y todos juntos como
como cuates, como buenos compañeros, ¿no? Algo que estaba platicando yo con Alex ayer precisamente es de que, no sé, yo de chavito me acuerdo cuando iba a verlos ahí en las carreras, en la época de los Porsche Viceroys, de tantas épocas bonitas que me tocó ver en el automovilismo, que había rivalidades fuertes, pero los errores y todo esto, pero yo veo a los jóvenes ahora como que agarran poses de las estrellas que andan corriendo ahorita y se quejan de todo. Y yo veía a ustedes que se daban el agarrón, lo rebaso yo, voy cubriendo mi flanco, atravieso el coche, y finalmente al terminar la carrera se daban un abrazo. Y ahora se quejan mucho. Y eso yo no lo veía antes así tan Sí, marcado. o igual te agarrabas ahí un par de patadillas, También, pero sí. saliendo de la pista te ibas a cenar, como dicen, a tomar una cerveza, a cotorrear, y no, tú te me cerras y se seguía en la mesa, y todavía te puedo decir que 40 años después se sigue mencionando, pero como dices, en buen plan, ¿no? Ese plan pues desafortunadamente te digo algo, es el ejemplo que se pone ya de las categorías de lo que decía Tomás, de que conforme empiezas a crecer, empiezas a tener ese compromiso. Yo el año pasado, no hace 2 años, le preguntaba a Mario Andretti de eso, ¿no? De Fernando Alonso, de que ves que llegó con Andretti, de que quería correr en diferentes categorías, pero que a veces ya los contratos no te dejan, los compromisos con las marcas, los patrocinadores, las empresas involucradas no te dejan, porque eso era lo bonito, de que tú podías correr en diferentes categorías y como dices, lo haces con corazón, lo haces con pasión. En el momento, obviamente, ahora sí que poner la palabra, te calientas, pero saliendo de ahí 5 minutos con cuando te peleas con tu hermano, te caliento, 10 minutos ya lo estás abrazando. No, es que yo te quiero mucho. No, yo también, sí era. Sí, y digo, al ser un deporte de individual, pues los egos, todas esas cosas, pues hay eso, es lógico que hay esas cosas, ¿no? Pero finalmente, como hemos platicado siempre, pues somos una familia grandota, ¿no? Y nos da mucho gusto vernos, pasa el tiempo y hay la anécdota y todas estas cosas que estamos platicando ahorita bonitas, ¿no? Entonces, digo, en esto, ahorita la situación es que también de todas estas experiencias padres, que hay un gran hueco de que no saben los jóvenes, que también aprendan de eso, ¿no? O sea, muchas veces dicen la gente, épocas anteriores fueron siempre mejores, y pues no es cierto, la verdad todos tienen su encanto, el presente es el que hay que vivirlo, y ahorita a los jóvenes les toca aprender mucho de ustedes. Entonces, digo, es una situación en la que ahorita con el COVID, desgraciadamente estamos encerrados y tenemos que participar en este tipo de cosas que también tiene su lado bueno, por eso estamos aquí. Ahorita, por ejemplo, el hijo de Claudio Beltrán, también que se llama Claudio, tuvo la gentil atención de brindarme muchas imágenes de su papá que ahorita han estado pasando y desgraciadamente no las pueden ver ustedes porque las pasa aquí Rafita, que es el manager que nos está apoyando aquí con eso. Y pues ver esas imágenes sería sensacional porque les trae gratos recuerdos. Ahorita pues nada más estoy viendo la sonrisa de Claudio y porque se está acordando de eso. Pero ya más adelante hemos estado platicando, Alex y yo, ya una producción ya en forma, en estudio y todo eso, tenemos en mente eso, o sea, ya hacer algo mejor, pero ahorita no dejarnos en este sentido que estamos en el encierro, ¿no? Porque, digo, Tomás, tú tienes un montón de cosas que platicarnos, Claudio, de su situación, no nada más de piloto, sino como preparador, tantas cosas que me contaba Poncho, que me contaba Alex, pues de las que vivieron con él, Don Pepe con los hijos que ha formado, pues ahora es que son los pilotos que disfrutan mucho en NASCAR, pues grandes historias que podemos hacer. Claro, eso es una muy buena iniciativa, Juan Manuel y Alex. ¿Saben qué? Que yo realmente los felicito por este tipo de programas a través de este medio. Gracias. Claro, con las limitaciones técnicas por el COVID, pero la verdad es que da gusto ver el entusiasmo, por ejemplo, de Celina, de acá en Guadalajara, de todos los que están involucrados
en este deporte, pero qué bueno que estén impulsando esto, y de veras, los jóvenes necesitan saber más de historia. Tiempos pasados, no sé si fueron mejores, pero sí eran como mucho más pasionales. El automovilismo era pasión, eran sacrificios, eran muchas cosas que los jóvenes tienen que aprender, que hay que seguir esa trayectoria, tener esa afición y esa pasión para destacar, y si no, pues para divertirte en el automovilismo, que es una maravilla. Bueno, Claro. yo también lo que pienso es de que antes había mucho más compañerismo. Se comunicaba a uno nuestros secretos entre los mecánicos y entre pilotos. Entonces, yo me acuerdo muy bien, digo, que también que el tiempo que te estuve arreglando los motores, Tomás, y se lo arreglaba igual a, ¿cómo se llama? Adrián. Entonces, los agarrones eran muy buenos, pero por lo mismo, ¿no? Porque los motores eran idénticos, ¿no? Y terminando, siempre se reconocía que en un momento dado había manejado más que el otro, ¿no? Como ustedes también muchas veces y Aurelio le ganaron a Adrián. Sí, pero así más que todo, nunca había protestas, no había ningún tipo de estas cosas, ¿no? Porque más que todo era la amistad, y como decía Alejandro, terminando de eso, seguía uno tan cuate, o nos íbamos a comer. Con la Copa Marlboro nos íbamos a los cócteles del final de carrera, y ahí convivíamos todos y nos lo pasábamos muy bien, ¿no? Cosa que ahora creo que ahora ya no se ve, ¿no? Como que ahora los pilotos, pues ya como que se creen un poquito más hechos a mano, y entonces creo que es cuando vienen los problemas, no digo por decir problemas que obviamente no son problemas, pero ya esa convivencia que se tenía antes con todo el mundo y entre todos, digo, ya por desgracia ya no existe. Ya no existe, exactamente. Pero fíjate que, perdón creo que yéndonos a lo que es la Fórmula V o la 1800, yo creo que eso es algo, y lo que ahorita comentabas, de al final ahí sigue siendo todavía muy familiar, y ahorita yo me pongo a ver la historia de cada uno, por ejemplo, tú, tus hijos, tu familia, o sea, todo viene, no sé si les pasa igual con el automovilismo, que luego te dicen, no, es que ese no es un deporte. Claro que es un deporte, y tienes que estar física y mentalmente muy bien para poderlo desarrollar. Entonces aquí a lo que voy es que también no piensan que es un deporte familiar, pero cuando empiezas a correr, tú necesitas el apoyo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus cuates, del compadre, del primo, del perico, porque tú empiezas a crecer y al final necesitas el apoyo de tu familia. Y luego, como lo que decías, tienes días buenos y es muy padre, pero hay días muy difíciles y también necesitas ese apapacho y ese abrazo de decir, ¿sabes qué? Viene la próxima carrera, olvídate lo que pasó, se te cerró, se te rompió, ibas ganando, te trompeaste en la última, lo que haya sido, te abrazan, te dan el aliento, le das vuelta a la hoja y lo que sigue, y estás listo para la siguiente carrera, y así es. Pues sí, así es como se debe decir, seguir siendo toda la vida. Alex, tienes toda la razón, Tomás, igual. Ahorita eso se está llevando a cabo con los chavos que vienen de los go-kart. En los go-kart hay mucho, están enseñándolos a los chavos a que haya compañerismo, a que no se enojen, a que haya competitividad sana, pero es una buena escuela para todo lo que nos hizo falta a nosotros. Nosotros no empezamos a correr en go-kart, directamente nos subimos a los carros ya grandes, pero lo que están haciendo en las categorías de los go-kart es maravilloso, porque mis nietos empezaron a correr en el mexicano, un mexicano, ¿cómo le nombraban? Para la Fórmula 1. Sí, mexicano para la Fórmula 1. Y los enseñaban a tener toda esa comunicación, caballerosidad, compañerismo, no pelearse, y de ahí sale la buena escuela para un buen futuro. Ahí está muy bien ese. Como dices, aquí nos podríamos estar 24 horas seguir, porque ahorita que decías de los karts, obviamente tú los viviste, Tomás, con llantas delgaditas y eran muy altos, que traías el doble motor y era el 101A, 101B, doble motor, y
ya te subías uno de doble motor y decías, wow, pero ves el chasis y dices, ¿cómo podías correr en esa cosa? Sí, y el equipo precisamente, o sea, participábamos como familia, ¿no? Ahora sí que Alex y yo pues nos conocimos prácticamente desde chavitos, entonces realmente el equipo era familiar, porque de alguna manera retocando algunas cosas en el Fórmula V de Alex o rotulando, que antes pues no había los anuncios de vinil que se pegan ahora, no había el recorte de vinil, no había la impresión de ese tipo, pues ahí estaban sus hermanos, Leonardo, Gerardo ahí moroleando, su mami llevando los tiempos, o sea, era una situación familiar muy padre. Sí. Y son cosas que a lo mejor nos va a permitir retomar el reseteado del COVID, porque la economía pues nos va a pegar fuerte, ¿no? Sí. Voltear a todo esto. Claudio, ¿qué nos puedes contar de tu etapa, de la situación de preparar precisamente estos Fórmulas V? Bueno, lo que pasa es de que, como entre paréntesis, nosotros fuimos los que empezamos con el primer año con lo de las Fórmulas V, y los motores eran 1200 y eran completamente estándar. Lo único que se permitían era portear y darle un poquito de relación de compresión. Los carburadores eran los originales, no se podían tocar. Se les ponía en la parte de abajo del cárter un sobrecárter para que no se quedaran sin aceite. Pero por lo demás, pues eran unas cosas que no se podían mover, como ustedes estaban comentando. Y por lo mismo, pues era muy difícil de manejarlos. Y pues todo lo tenías que hacer a base de sentimiento, de ver qué es lo que te podías hacer para sacarle un poquito más de provecho. Y como se los comentaban, con los hermanos Piñeros, yo llevé muy buena amistad y siempre nos comunicábamos, pues, por decir, los trucos que teníamos entre nosotros para poder, pues que se agarraran un poquito más, porque por motor no se podía hacer nada. Era tan poquita la potencia con esos motores 1200, pero que sin embargo al final de la revolución, en lo que nosotros llevábamos unos 6000 revoluciones, que eran sobre 150, 160 kilómetros por hora, y entrar al hairpin, digo, al gancho. A la espiral. Sí, había que entrar, pero con muy, muy buen trazo, ¿no? Porque ahí cualquier rosito, porque también me recordé que también en una de esas carreras, Pío creo que se enllantó con alguien y agarró el talud y terminó del otro lado de la baranda. Y aparte que los carros eran muy resistentes, porque lo enderezaron, lo echó a andar y se fue por el campo, se fue otra vez a los pits, ¿no? Y aparte por todo lo que estuvo pasando al inicio, con tanta buena voluntad que hubo por parte de Volkswagen, porque daban premios. Cuando se hizo la carrera de Daytona, precisamente cuando corrió Gonzalo Mora, ahí le pagaron el campeonato, se lo pagaron Sponda, porque ese fue el año que ganó el campeonato. Y aparte de eso fueron muchos mecánicos, pilotos, con sus coches que se los llevó Volkswagen desde aquí, porque no llegaron allá a correr con carros extraños, sino con sus propios carros, ¿no? Sí. Entonces toda esa época de empezar y promoverlo, y fue lo que más, entre paréntesis, pues costó trabajo, porque una vez que empezó el patrocinio de Volkswagen, pues todo se fue para arriba, ¿no? Porque ya empezaron a revisar directores, técnicos directos de la Volkswagen, que no les permitían absolutamente nada, pues como buen alemanes que son muy rígidos. Pues me acuerdo precisamente una vez a Gonzalo Mora, porque la válvula de la aguja de la gasolina debería de ser 35 y él traía un 38. Pues con eso bastó para que lo descalificaran, ¿no? Entonces los carros tenían que andar súper derechos, ¿no? Ahí no había mucho. Y luego la competencia que había, de que había muy buenos pilotos, y que al principio pues nada más fueron los Max 1, pero ya cuando llegaron los Inks, que en ese tiempo eran los ganadores que andaban por allá, entonces empezaron a estar más nutridas las parrillas, y entonces pues eran parrillas de 38, 40 carros,
que eran muy, muy divertidas, ¿no? Porque Claro. tanto en la punta como a la mitad y al final había unos carrerones muy buenos. Aparte que también hicieron dos categorías, las de novatos y de los expertos. Y era el campeonato, eran juntos corrían, pero daban distintas puntuaciones y también daban los premios, porque también daban premios en efectivo. Entonces todo eso fue lo que impulsó y fue lo que estuvo llevando la Fórmula V, pues hasta donde estuvo, mientras duró, duró el patrocinio de Volkswagen. Ya después se fue el patrocinio, se quedó el ingeniero Christian Iske, que era uno de los técnicos revisores, y fue el que empezó a hacer la Fórmula Nacional, que ya permitió que se metieran cilindros más grandes, que era ya la cilindrada, ya no eran 1200, eran 1485. Y se permitieron dos carburadores, ya los RIN ya eran RIN 13, porque antes eran RIN 15 original, con unas llantitas pues, que eran creo que 175, 70-15, que pues, obviamente no había ninguna de la tecnología porque no eran radiales ni nada por el estilo, ¿no? Entonces que eso también viene en relación a todo el buen manejo que se tenía que tener para esos carros. Y después ya pues como que se bajó un poco el furor de la Fórmula V y empezaron a correr con 1600, pero también ese fue una época que no hubo mucho, pero con los 1450 también duró varios años, de ahí me acuerdo que arrancaban también de 30, 40 carros. Y te digo, después no supe ya por qué se empezó a bajar el entusiasmo, ¿no? Sí. Les quería comentar que se nos fue rápido el tiempo, todavía tenemos unos minutos más, queremos platicar unas ideas que traemos aquí, Julio, Alejandro, la situación en esto, yo platiqué hace ratito con el hijo de Claudio, con Claudio Junior, que pues de las cosas buenas que tienen en algunos países podemos copiar las cosas que son buenas, ¿no? Por ejemplo, de Inglaterra, que hay un amor a esa tradición y esa tradición se genera precisamente de la plática de gente que ha hecho historia como ustedes y también cosas buenas así que nos puede permitir en ideas que hemos platicado, como les decía Julio, Alex y yo, en el sentido de que podemos copiar, por ejemplo, lo del Festival de Brands Hatch, algo que también puede ser bueno para la economía. Categorías regionales en las que se puede la Fórmula V de Guadalajara por región, también hay Fórmula V en San Luis Potosí, en el Distrito Federal, en Monterrey, y al final, una gran final a fin de año, generar como el Festival de Brands Hatch, ¿no? En la que estén los que quedaron mejor puestos y hacer un gran festival que puede ser en la Ciudad de México, puede ser en Guadalajara. Ahorita el autódromo está pues prácticamente, no prácticamente, sino tal cual, está cerrado porque está siendo utilizado como hospital, ¿no? Entonces, esas situaciones buenas es para que los jóvenes, todas estas cosas que oigan de ustedes, le agarren cariño a algo que han forjado ustedes a través de todo este tiempo, ¿no? Eso es muy buena idea. Fíjate que en Guadalajara, después a principio antes de tomar Copa Corona por un servidor y el equipo del Jalisco Automóvil Club, hicimos el Festival de Fórmula V y fue muy exitoso y el premio era llevar al ganador del festival a Estados Unidos, a California, y correr allá un Fórmula Ford 2000, cosa que hicimos y tuvo mucho éxito, y ya después se volvió Copa Corona, etcétera, etcétera, pero esa idea es muy buena, Juan Manuel, hay que impulsarla. Sí, vamos a tener que a generar labor ahora sí que en las regiones donde haya estos carritos y rehabilitarlos. Es una oportunidad muy, muy buena para volver a generar, es que es una cultura total que hay alrededor del Fórmula V y los evolucionados que son los 1800, ¿no? Pues que pueden correr juntos y obviamente homologar para que haya la situación pareja cuando se participe en otros lados, ¿no? O ya el festival en conjunto.
Quisiera, pues, leer un poquito de la gente que nos sigue. Aquí les manda saludos Iván Pérez Lomalí. Iván. Sí, Enrique Ruiz, saludos a todos. Roberto García, que siempre es un entusiasta seguidor de Pista TV, que está siempre apoyándonos. Iker Cárdenas. También tenemos aquí a Tere Cabrera, que también siempre nos apoya, muy linda. Pues muchas gracias, Tere. También tenemos, bueno, aquí ya pues ahora sí que como siempre, ustedes tienen mucho jale y hay mucha gente aquí, pues que nos está dando su atención. Y Gilberto Jiménez también dice, saludos, raza, también ya aquí de Monterrey, aquí nos están saludando. El huerquillo. Saludos, Gilberto. Sí, es que como dices, nunca terminaríamos de hablar de todo el automovilismo, de todo lo que vino a la mente acá cuando se fue a Europa, todo, no, como dices, aquí seguiríamos. Sí, digo, ya prendimos ahorita la mecha y primero Dios que ya vayan pasando estas cosas, pues ya nos juntaremos en una plática así, porque esto no se trata de entrevistas, esto se trata de platicar nuestras anécdotas como amigos, que la gente se entere por estas situaciones, ¿no? Que todos aquí somos unos storytellers que nos ha tocado vivir estas bonitas épocas y es bueno que lo sepan, las nuevas generaciones, ¿no? Sí, muy bien. Pues ahora sí que, pues por último, me gustaría que pues mandaran algún mensaje, algunos de ustedes si tienen algunas redes sociales en las que puede haber un seguimiento de lo que tú estás haciendo, Tom, si sigues participando de alguna manera en el automovilismo, que conozcan más de ti. ¿Cómo no? ¿Hay algo que nos comentes qué página de Facebook te pueden seguir? Aquí no. Perdona, pero ¿con quién te refieres? Sí, a Tomás, que nos diga así, porque los voy a decir a cada uno. Ya. Bueno, pues yo tengo mi cuenta de Facebook, ahí de vez en cuando publico algo de automovilismo, aunque normalmente publico a mis nietos. El cacahuate, ¿verdad? El ex cacahuate. El cacahuate y el ruso. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Pepe, ¿dónde te podemos seguir? Mira, yo les proporciono después mi Facebook, no lo tengo ahorita actualizado, pero por lo luego... pronto, te sigan a tu hijo y a tu nieto. A ellos sí. Perfecto. Mira, a Pepe y a Max. A Pepe y a Max. Ahí con él, mira, Pepe es José Gles, @promodesa.com. Él es el que pueden ahí tener contacto. Aprovecho felicitarte por tu programa, está magnífico, igual me gustó mucho participar, las anécdotas son lo más importante, como decías, lo que pretenden hacer el festival, unir todas las categorías de diferentes estados, que hay mucha afición ahorita aquí en Guadalajara, en Zacatecas, Aguascalientes. Lo único, yo no sé si están trabajando, pero sí es muy importante que vean el aspecto técnico del reglamento, porque si no hay variedad, entonces ya no hay buenas competencias. Y yo sugeriría, en vez de hacer unas categorías más veloces, meterle más cilindradas o más que fueran tranquilos, no sé, como cuando eran los Fórmula 1200 que está platicando Claudio, que eran muy parejas, no corrían, 170 kilos, algo así dijiste, ¿no, Claudio? Sí, más o menos. Es una velocidad bastante considerable para un Fórmula B. ¿Para qué quieres más velocidad, no? Entonces, lo que se requiere ahí que haya competitividad, que sean no tanta velocidad, pero que sean parejos para que las peleas sean mejores y más vistosas la categoría. Y al final de cuentas, eso es lo que cuenta para dar espectáculo. Y si llegaran a unificar reglamentos en estas otras estados y hacer el campeonato al final, el campeonato final del festival.
acuerdo mucho de tu festival que hiciste, Tomás, fue un éxito, como tú mismo lo dijiste, que se retomara ese ejemplo y sería un éxito y yo estaría encantado y estoy a sus disposiciones para poder... Qué amable, gracias. Y ayudarlos en lo que se pueda para que la categoría surja más y se levante más. Sí. A mí me encantaría que fuera Guadalajara, que Guadalajara fuera la base de inicio. Ahora sí, yo soy chilango, pero soy tapatío de corazón. Celina lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. Precisamente tú lo mencionaste y bueno, pues yo creo que la sede sea Guadalajara, del festival. Tenemos pues la ayuda del señor Tomás López Rocha, del señor Pepe González. Yo creo que el trabajo y esfuerzo de Enrique Dueñas, y de varios que están ahí, yo creo que sería una muy buena sede de Guadalajara. Piénsalo, como ya lo habíamos platicado, si nos deja pues se termina este problema del COVID o algo, pues tomar, nuestras medidas y pues noviembre o diciembre hacemos el festival. Sería padrísimo. Sí. Claudio, ¿en qué redes te podemos seguir? En Facebook, sí, como Chino Beltrán. Bueno, no, creo que fue Beltrán Claudio, perdón. Sí, pero ahí por el Facebook. Sí. Pues por último, quiero felicitarte por la labor que estás haciendo, mano, porque es lo que se necesita ahorita, porque desgracia no hay muchas categorías donde puedan los jóvenes empezarse a desarrollar. Digo, quitando los CARS, obviamente, que es una buena escuela, pero se necesita algo intermedio para que hay que ir a subirse a un Fórmula B, pero ojalá fuera de los 1200 con las llantas delgadas, con todas las limitaciones que antes se tenían, que gracias a eso se aprendió a manejar mucho, ¿no? Claro. Y ahorita es una felicitación para los de Guadalajara también, mano, porque están echando para arriba la categoría Fórmula B. Qué lástima que ya no sean los motores 1200, ¿no? Pero los motores que están llevando siguen siendo, no sé qué limitaciones tengan, pero creo que sigue siendo casi estándar, ¿no? Y pues eso es muy bueno, que te dan muchas manos, te da mucho manejo, te da experiencia para saber qué es lo que está haciendo un carro y sentirlo en las pompas, como era lo que decía Julio, ¿no? Claro. Pero sí es muy buena labor la que estás haciendo y la que tú estás haciendo promoviendo este tipo de carrocerías, de categorías, perdón. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que ahorita de estas cosas en crisis, de las cosas malas podemos sacar cosas buenas y hacer un reseteo y reinventar esto de la mejor manera, ¿no? Hacer algo de, pues bueno, olvidarnos de egoísmos y tener parejo. Pues sí, que sea bueno, bonito y barato, mano, y divertido, sobre todo la Fórmula B. Exacto. Y esa es una base de que siempre digo, de la pirámide, en la que participen muchos para subir a categorías más fuertes, ¿no? Así es. Sí. Pues qué amables. Por último, quiero dar las gracias a gente que me ayuda, que está detrás de todo esto, que es Daisy Lara y Damián, Rafael Damián, que son los que están moviendo aquí, switcheando y diciéndome qué es lo que tengo que decir, que se me paró el gallo, que tengo que asentarlo, todo esto. Les quiero dar muchas gracias, porque sin ellos no podríamos estar haciendo estas cosas. Y pues estamos en contacto y pues primero Dios que ya podemos estar en estudio, pues hacerles la atenta invitación para que nos acompañen. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias. Igualmente, mi querido Tomás, mano. Salúdame, Aurelio, mano, un fuerte abrazo. Juan, igualmente, un fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.